Buenos días a todos, muchísimas gracias por este espacio. Yo soy médica genetista y voy a tratar de enfocar esto, siendo que la fibrosis quística es una enfermedad genética que es compleja, pues tratar de hacerlo lo más sencillo posible para todos. Primero vamos a hacer una introducción en la que pues es importante mencionar, como les acabo de decir, que es una enfermedad genética, pero que además tiene una prevalencia muy variable. Esto significa que en algunos países, como por ejemplo en la población blanca, principalmente en los europeos, es una enfermedad relativamente frecuente, siendo que aún se encuentra dentro del grupo de las enfermedades raras, de uno por cada 2.000 recién nacidos vivos, pero definitivamente en poblaciones como por ejemplo la población asiática es una enfermedad muchísimo más rara, encontrándose aproximadamente en uno de cada 30.000 recién nacidos vivos. Es decir, que la frecuencia de la enfermedad varía dependiendo de la población y esto pues es importante conocerlo. También es muy importante resaltar que es una enfermedad multisistémica. Esto quiere decir pues que afecta a muchos sistemas dentro de nuestro organismo, tres principales, incluyendo el sistema pulmonar, el sistema gastrointestinal y la parte de la sudoración, de lo que ya voy a hablar más adelante. También es importante resaltar, y esto para mí es fundamental que quede claro, y es que cuando uno busca la definición de fibrosis quística, muchas veces se encuentra con que es una enfermedad letal. Y esto realmente ha cambiado en los últimos años gracias a varias cosas, dentro de ellas el diagnóstico cada vez más temprano y oportuno, pero también la disponibilidad de tratamientos más precisos y acertados. Entonces, antes era considerada una enfermedad letal, pero hoy en día definitivamente conocemos que la sobrevida es mucho mayor, mucho mejor, mucho mayor, es decir, los pacientes viven muchísimos más años y tenemos una gran proporción de pacientes con fibrosis quística que ya se encuentran en la edad adulta y que tenemos que continuar desde un punto de vista médico siguiendo y vigilando. Algunos datos sobre la fibrosis quística en Colombia y en el mundo. Sabemos que hoy en día más de 70.000 personas en el mundo viven con fibrosis quística. Como les decía antes, que la prevalencia o la frecuencia de la enfermedad es más o menos de uno en cada 2.500 a 3.500 nacidos vivos en el mundo, pero ya también les expliqué que esto es muy específico de cada población. Y sabemos que hoy en día el número de personas adultas con fibrosis quística se está incrementando hasta un 75% en los últimos tal vez 15 años. Según los datos nacionales del Civigila en Colombia, que es nuestro sistema de vigilancia, para enero del 2019 existían más de 930 casos reportados con fibrosis quística en Colombia, de los cuales 176 eran en ese momento pacientes adultos. Entonces, esto es importante resaltar porque a pesar, insisto, de que es una enfermedad dentro del grupo conocido como enfermedades raras, pues es una enfermedad que afecta a un número más bien importante de personas y que eso hace que sea necesario hacer esa concientización, porque como ya lo mencioné antes, un diagnóstico temprano y oportuno va a permitir que los pacientes puedan acceder a un manejo específico y apropiado y con esto pues mejorar obviamente no solamente su parte de salud, sino también su calidad de vida. Entrando un poco más en detalle en la fibrosis quística, pues es importante resaltar, como les decía antes, que los principales tres sistemas afectados son el sistema respiratorio, el sistema gastrointestinal y las glándulas sudoríparas. Básicamente la fibrosis quística, como lo vamos a ver más adelante, se da porque hay una proteína que está dañada que hace que se acumule moco en los bronquios y en la salida, en los conductos de salida del páncreas. Esto hace que, por ejemplo, cuando hay infecciones por esa sobreproducción o esa acumulación de moco, esas infecciones no puedan ser, entre comillas, expulsadas usualmente, por ejemplo, en los pulmones, y por eso a nivel respiratorio una de las principales complicaciones son las infecciones respiratorias recurrentes. Y a nivel del páncreas también, lo que sucede es que esas enzimas pancreáticas que deberían liberarse a la parte gastrointestinal para la adecuada digestión, justamente por ese taponamiento de moco en los conductos pancreáticos, no son liberadas y entonces la comida y toda la parte de alimentación nutricional no se degrada de manera usual y por tanto tenemos esos síntomas así a nivel del sistema gastrointestinal. Y de manera similar ocurre un proceso en las glándulas sudoríparas que hace que haya un desbalance en la proporción de sodio a nivel de la excreción de esas glándulas sudoríparas y por eso puede aparecer un sudor salado
que incluso cuando se seca puede parecer escarcha por esa concentración aumentada de sodio. Entonces, a nivel sistémico, vemos que a pesar de que esos tres sistemas son los principalmente afectados, pueden haber muchas manifestaciones en estos sistemas y pueden incluso haber afectaciones a nivel de otras cosas. Entonces, empecemos por la parte pulmonar, que como dijimos es una de las manifestaciones clínicas más frecuentes en los pacientes con fibrosis quística clásica. A nivel de los pulmones puede haber bronquiectasias, que son unas dilataciones de los bronquios a nivel pulmonar, bronquitis o bronquiolitis, que son las infecciones a nivel de los bronquios o los bronquiolos, neumonías, que son infecciones ya propiamente del tejido pulmonar, atelectasias, hemoptisis, que es la producción de tos con sangre, neumotórax, que es la entrada anormal de aire dentro de las pleuras, es decir, las capas que recubren los pulmones, enfermedades reactivas de la vía aérea por esas infecciones, falla respiratoria, impacto mucoso de los bronquios y una mucho más rara que es la aspergilosis alérgica. A nivel gastrointestinal podemos encontrar que el vaso está aumentado de tamaño, un hiperesplenismo. A nivel del hígado podemos encontrar esteatosis hepática, que es el reemplazo de tejido hepático por tejido grásico, e hipertensión portal, que es que en toda la parte de la vascularización del hígado hay una tensión mucho mayor de lo usual. A nivel de la vesícula biliar podemos encontrar cirrosis biliar, ictericia obstructiva, que hace que los pacientes puedan ponerse amarillito en la piel y en las escleras de los ojos desde el momento neonatal. Y a nivel de los intestinos podemos encontrar ilio meconial, que es la incapacidad por una obstrucción intestinal o por una disminución en el peristaltismo, en el movimiento del intestino, produce la incapacidad de producir la primera deposición en el neonato. Puede haber también una peritonitis, prolapso rectal, colonopatía fibrosante, apendicitis, atresias intestinales y, como les decía antes, síndromes de obstrucción intestinal. También pueden haber algunas otras complicaciones o manifestaciones menos frecuentes, como las alteraciones a nivel cardíaco, hipertrofia de los ventrículos, del ventrículo derecho, dilatación de la arteria pulmonar. A nivel de la parte de la vía respiratoria superior pueden haber sinusitis y pólipos nasales. Y a nivel del aparato reproductor, especialmente en los hombres, puede haber infertilidad asociada a una zoospermia, que es la disminución o la ausencia de los espermatozoides por consecuencia de la ausencia de los vasos deferentes también. Y en las mujeres puede haber una menorrea, que es la falta de la primera menstruación, o una pubertad tardía también. Entonces, como vemos, la fibrosis quística es una enfermedad muy variada que afecta a múltiples sistemas y que no es muchas veces fácil hacer un diagnóstico porque no son dos o tres cosas que sean características o más bien que estén consistentemente en todos los pacientes, sino que es muy variable y algunos pacientes pueden tener muchas de estas manifestaciones, algunos pueden tener solo algunas de ellas y lo más, digamos, difícil en el momento del diagnóstico es que algunos pacientes se presentan con un componente más pulmonar, algunos pacientes se presentan con un componente más gastrointestinal y de hecho muchos de ellos se presentan con un componente mucho más leve de la enfermedad. Eso hace que si no tenemos claro y pensamos todo el tiempo en fibrosis quística, su diagnóstico pueda llegar a ser retador y nos demoremos un poco en el proceso diagnóstico, lo cual impacta, como lo he dicho antes, en el inicio temprano del tratamiento. ¿Cómo se presentan los pacientes? Es decir, cuáles son las primeras manifestaciones en los pacientes. Y más o menos la mitad, el 51% de los pacientes que tienen fibrosis quística inician con síntomas respiratorios. El 43% se diagnostican porque tienen una falla en el crecimiento, secundario usualmente a la desnutrición, no porque no coman bien, no tengan una adecuada alimentación, sino porque hay una falla en el sistema gastrointestinal, como lo hemos dicho antes. En el 35% de los casos por alteraciones en la deposición. Las deposiciones son esteatorreicas, que eso quiere decir que tienen grasa, entonces se ven con grasa, flotan las deposiciones y esto hace que los pacientes consulten. El 19%
se diagnostican en el momento del nacimiento o en los primeros días de vida por un hilio meconial, que ya les expliqué, es esa incapacidad para producir esa primera deposición después del nacimiento, y el 17% de los pacientes se diagnostican porque han tenido una historia familiar positiva de fibrosis quística, es decir, tienen algún hermano o primo o algún otro familiar que tiene diagnóstico de fibrosis quística y por tanto se les hace un estudio genético para saber si pueden ser afectados por la enfermedad o no, y ahí se identifica la misma. El 5% o menos son diagnosticados por otras causas que incluyen trastornos electrolíticos, la aparición de pólipos en la nariz, sinusitis, prolapso rectal, enfermedad hepática o pancreatitis. Entonces entremos un poquito más en detalle en esas manifestaciones clínicas. Empecemos por esa parte respiratoria. ¿Cuándo tenemos que sospechar una fibrosis quística? Cuando existen uno o varios de estas manifestaciones respiratorias asociadas o no a algunas de las otras manifestaciones que vamos a ver más adelante. Entonces, una de las cosas más frecuentes es la tos persistente, la incapacidad para eliminar correctamente ese moco genera que haya una tos persistente, la sinobronconeumopatías recurrentes, es decir, enfermedades de los senos paranasales y de los bronquios y del pulmón propiamente dicho, que usualmente están relacionados con infecciones pulmonares recurrentes, es decir, como lo hemos dicho antes, bronquitis, bronquiolitis o neumonías, que son todo un espectro de infecciones a nivel de las vías respiratorias. Atelectasias, bronquiectasias, que son malformaciones que podemos ver o alteraciones que podemos ver, por ejemplo, en el sac pulmonar, como lo mostramos acá, o también los pólipos nasales en la vía aérea superior. Hemoptisis, que ya les dije, es tos con sangre, y acropaquias, que son estas disposición de los dedos como en palillos de tambor que son secundarios justamente a esa enfermedad respiratoria. A nivel gastrointestinal, ¿qué podemos encontrar? Ya les he mencionado el hilio meconial por un síndrome de obstrucción intestinal en el recién nacido, que hace que esos pacientes sean diagnosticados muy tempranamente cuando se sospecha la fibrosis quística, porque el hilio meconial no es específico de la fibrosis quística. Algunos pacientes pueden tener hilio meconial por otras razones. Sin embargo, siempre que haya un hilio meconial, definitivamente hay que sospechar fibrosis quística porque es una de las principales causas. La ictericia colestásica, que es cuando los pacientes recién nacidos empiezan a ponerse amarillos y uno hace una serie de estudios incluyendo las bilirrubinas y encuentra que la bilirrubina que está, digamos, antes de la vía hepática, está, hablaremos más adelante. El prolapso rectal, que ya lo hemos hablado, la desteatorrea, que es esa deposición con grasa, la invaginación intestinal, la insuficiencia pancreática o la pancreatitis recurrente, que son esas alteraciones del páncreas exocrino por una imposibilidad para liberar las enzimas pancreáticas necesarias para todo el proceso gastrointestinal, y enfermedades crónicas del hígado también. La afectación digestiva usualmente es total, el 85 a 90% de insuficiencia pancreática se presenta, y eso hace que no se pueden procesar de manera correcta los alimentos y no se puede hacer ese proceso de absorción de los alimentos, y eso genera ese proceso de desnutrición que a largo plazo en los niños genera una disminución en el proceso de crecimiento, es decir, baja talla, una baja estatura, y eso lo vemos en muchos de estos pacientes. Adicionalmente, vemos que debido a ese proceso de mala absorción y de alteración de los movimientos intestinales, encontramos esas disminuciones en las vitaminas liposolubles y se generan deposiciones pálidas, fétidas y aceitosas o con grasa, como lo decíamos antes. Y los médicos, entonces ahí tenemos que hacer pues una determinación de algunas enzimas como la elastasa y la grasa fecal para determinar si en efecto estamos encontrando esas alteraciones. Otras cosas asociadas, ya lo hemos hablado, el retraso postnatural, que es esa falla en el crecimiento usual o esperado para cada paciente, una desnutrición crónica, la deshidratación por hiponatremia, es decir, porque hay bajo sodio disponible por ese proceso que ya vamos a hablar más adelante, alcalosis metabólica, la hipoproteinemia, que es la disminución de las proteínas a nivel general,
la zoospermia de la cual ya hablamos también antes, que es la disminución o ausencia en los espermatozoides, y el sudor salado, que es algo muy característico de la fibrosis quística, el sudor con sabor salado o que cuando se seca se ve como escarchado. Muy bien, les contaba antes, y esto, insisto, es muy, muy importante, la expectativa de vida en los pacientes con fibrosis quística ha ido incrementando de manera significativa. Lamentablemente, los pacientes que no, o sea, nacieron en los años 40, 50 y 60 tenían una muy mala sobrevida, fallecían muy temprano, pero hoy en día el panorama es completamente diferente. Ya llegamos después del 2020 a expectativas de vida muy superiores a lo que esperábamos antes. Tenemos pacientes de vida en la tercera y cuarta década de su vida con unas excelentes calidades de vida, pero esto obviamente depende de cada paciente en particular, de cómo es la expresión de su enfermedad y, como les decía antes, de que podamos hacer un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno. Por eso es fundamental hablar de fibrosis quística en días como este para tratar de hacer una concientización de cuándo debemos sospechar la enfermedad y cuándo se deben hacer pruebas diagnósticas en pacientes en quienes se sospecha la fibrosis quística. Entonces, cuando tenemos un paciente que tiene una o varias de estas manifestaciones y que entonces ya desde un punto de vista clínico, médico, hacemos esta sospecha de fibrosis quística, ¿qué tenemos que hacer? Una de las primeras pruebas es hacer el test que tiene varios nombres, se llama test de sudor o iontoforesis en sudor o electrolitos en sudor, que básicamente medir los potenciales de transmisión del sudor con esta maquinita y que nos permite establecer si esos electrolitos en sudor están más elevados con respecto al usuario. Y estos son los valores normales que debemos esperar. Por debajo de 30 se considera una prueba completamente normal. Entre 30 y 50 se considera una zona gris. Estos pacientes no se pueden ni confirmar ni descartar las fibrosis quísticas. Se deben hacer nuevamente repetir los electrolitos en sudor y hacer un seguimiento clínico de los pacientes. Y cuando tengamos pruebas por encima de los 60 milimoles por litro, es una prueba altamente sugestiva de fibrosis quística. Y cuando encontramos dos pruebas seguidas de electrolitos en sudor, al menos con 2 meses de diferencia, ambas mayores de 60 milimoles por litro, realmente esto ya se considera un diagnóstico de fibrosis quística. Pueden haber falsos positivos y falsos negativos de esta prueba, por eso usualmente una sola medición no es suficiente. Se deben hacer, como les decía antes, al menos 2 pruebas cada 2 meses y en algunos casos que están en zona gris, hasta 3 veces es necesario repetir. Muy importante, es muy difícil hacer esta prueba en los bebés muy, muy chiquitos, entonces se recomienda hacerlo después de la segunda o tercera semana de vida o después de que el paciente pese 3.000 gramos, porque de lo contrario puede ser sesgada la muestra y no encontrar los resultados que realmente esperamos. Como les dije antes, pueden haberse falsos positivos, eso significa que la prueba sale positiva a pesar de que realmente no se trate de una fibrosis quística, y esto puede pasar en varios casos, por ejemplo, cuando el paciente tiene una insuficiencia suprarrenal, hay un estrés oxidativo, en las pacientes que tienen anorexia nerviosa puede haber alteración de los electrolitos en sudor, cuando hay eczema, que es una alteración de la piel que imposibilita realizar la prueba de manera correcta, el hipotiroidismo, la malnutrición, entre otras características. Entonces, siempre es muy importante resaltar que esta prueba, si bien es cierto que es muy importante, debe ir siempre, como les decía antes, repetida varias veces y acompañada de lo segundo que vamos a hablar en la segunda parte de hoy, que es el diagnóstico genético. ¿Listo? Entonces, para entrar a hablar un poco más del diagnóstico genético, pues hay que entender ese componente genético de la fibrosis quística. Como les dije antes, la fibrosis quística es causada por daños genéticos en un gen que se llama el gen CFTR, de sus siglas en inglés, Cystic Fibrosis Transmembrane. Es una proteína transmembrana de la fibrosis quística. ¿Qué significa que sea una proteína transmembrana? Significa que todas las celulitas de nuestro cuerpo, que están compuestas por una membrana, que es lo que se representa aquí como en amarillito, tienen estos receptores o estas proteínas que pasan la membrana de un lado a otro. ¿Por qué están esas proteínas ahí pasando la membrana de un lado a otro? Porque son como las puertas de entrada a la célula.
Esta puerta de entrada a la célula llamada CFTR tiene la principal función de dejar entrar el sodio o un paso de entre sodio y cloro hacia la célula. De manera que cuando se daña el gen CFTR, encontramos que no permite el paso adecuado de los electrolitos hacia adentro y fuera de la célula y por eso vamos a ver alteraciones en ese sentido. Y esto es lo que vemos en fibrosis quística. Esa proteína está dañada, esa proteína transmembrana como vemos aquí, se cierra entre comillas, realmente no es que se cierre, sino que no está funcionando adecuadamente y por tanto lo que vemos es que los electrolitos no pasan adecuadamente y eso genera que se acumule moco en la parte exterior de la célula, que es lo que lleva a esa obstrucción de los conductos a nivel pulmonar, a nivel pancreático y a nivel de las glándulas sudoríparas y que nos hace presentar todas esas manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces, como vemos aquí, cuando tenemos un canal sano de CFTR, una proteína sana, lo que pasa usualmente es que el sodio puede entrar correctamente hacia la célula y en intercambio, siempre que entra sodio, va a salir cloro. Y en ese proceso de intercambio de sodio de entrada, cloro de salida, siempre hay arrastrándose agua hacia adentro y fuera de la célula, ¿sí? ¿Qué sucede en la fibrosis quística? Al estar este receptor dañado, el sodio entra, pero el cloro no puede salir y al no salir se acumula dentro, evitando que el agua también entre y salga de manera libre de la célula. Y eso hace que el agua se acumule dentro de la célula, no pueda estar en el exterior de la célula y se genere ese moco del que hemos hablado antes o esas mucosidades que finalmente taponan los conductos, ya lo hemos dicho, a nivel respiratorio y pancreático. Entonces, les he dicho hasta el momento que CFTR es un gen. ¿Qué son los genes? Los genes son un segmento de ADN que están compuestos por 4 nucleótidos. Los nucleótidos son como el alfabeto del ADN, ¿sí? Y ese alfabeto está compuesto por 4 letras que son la adenina, la timina, la citosina y la guanina. A, T, C, G, que es lo que vemos acá. Y siempre son leídos en palabritas de 3 que se llaman codones. Esos codones son los que van a finalmente producir la proteína. En este caso, la proteína es el receptor CFTR o la proteína transmembrana CFTR. Entonces, el gen es CFTR es tanto un gen que posteriormente, por todo este proceso que estamos hablando acá, se va a volver esa proteína. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vemos acá. Todas nuestras celulitas tienen pues los cromosomas, que si uno pudiera como desenvolver esos cromosomas, encontraría justamente el ADN acá. Y ese ADN es el que contiene los genes, que ya les dije, son como segmentos o partes, pedazos de ese ADN, y son los que posteriormente van a codificar las proteínas, en este caso la proteína CFTR. Y como les he dicho antes, es importante entender que el ADN va a producir proteínas. Siempre esa secuencia de ADN que son letricas, y ya hablamos que el alfabeto son solo 4 letras, A, T, C, G. Vamos a encontrar un ejemplo acá de una secuencia de ADN de un gen. Siempre son leídas en palabras de A3 que se llaman codones, y esas palabras se van a convertir en aminoácidos que luego van a formar una proteína. Todos los genes están formados por lo que se llaman promotores, que son los que rigen el gen, lo que se llaman los exones, que vemos aquí representados en azul, que son los intrones, que solamente hacen la unión de los exones y no generan, porque recuerden que los genes son simplemente un montón de letricas, de nucleótidos, y luego cuando se producen las proteínas, lo que sucede es que se pierden las regiones promotoras, se pierden las regiones intrónicas, y eso hace que los exones se unan entre ellos para producir finalmente la proteína solo con la región exónica de esos genes. El gen CFTR es un gen, como ya les dije, que va a producir una proteína transmembrana. Ese gen tiene varios dominios, son 7 dominios, unos dominios transmembrana, que son estos que vemos aquí en azules, que atraviesan la membrana de un lado a otro, y unos dominios que están a nivel al interior, digamos, de la célula, que van a ser los que van a generar todo el proceso molecular a nivel del núcleo de la célula.
Cuando hay mutaciones en el gen de CFTR, existen varios tipos de mutaciones. Hoy en día se han identificado hasta 6 clases de mutaciones que tienen efectos diferentes. Algunas son las más severas, son las clase 1 y clase 2, que generan un defecto de la síntesis, es decir, no se sintetiza, no se produce la proteína CFTR y eso es muy grave porque justamente no hay virtualmente ninguna enfermedad, ninguna producción de la proteína. Las clases 2 que son del defecto del procesamiento y tráfico intracelular, defecto de la activación y regulación, las 3. La clase 4, defecto de la conductancia, las 5, reducción de la cantidad de la proteína, y la clase 6, la renovación acelerada. Con esto que les quiero decir, sin entrar, digamos, mucho en el detalle de lo que significa cada una de estas, que existen diferentes tipos de mutaciones, algunas de ellas mucho más severas, otras un poco más leves, y eso hace también, en parte, no exclusivamente esto, pero en parte, es lo que hace que algunos pacientes tengan unos fenotipos más leves o más severos, más graves de la enfermedad. No todos los pacientes con fibrosis quística tienen absolutamente las mismas manifestaciones o tienen absolutamente los mismos desenlaces. Cada paciente es particular y eso en parte se debe al tipo de mutación que tiene cada paciente. Es importante recordar algo que los médicos llamamos como la cigosidad. La cigosidad es que siempre recordemos, absolutamente siempre, tenemos 2 copias de nuestros genes, porque una copia la heredamos de nuestra mamá y la otra de nuestro papá. Cuando una sola copia de los genes del gen CFTR está dañada, es suficiente para producir la enfermedad, porque esa otra copia que está buena, que no tiene mutación, produce el gen o la proteína CFTR de manera usual. Genético en las 2 copias de la mamá y del papá sea la misma, pero es la misma mutación realmente en cada alelo. Y lo otro que puede pasar es que tenemos una mutación en un alelo, en una copia del gen, y otra mutación diferente en el otro alelo, y eso se llama un heterocigoto compuesto. Quiere decir que hay una mutación en una de esos alelos y en la otra también está mutado, pero la mutación es diferente. Entonces, esto es muy importante porque cuando recibimos el estudio genético, siempre hay que buscar si la mutación es una sola, pero está en homocigosis, es decir, están los 2 alelos, o si son 2 mutaciones, confirmar que las 2 mutaciones estén en ambos alelos, es decir, en una copia que heredamos de la mamá y la otra copia del papá. Cuando tenemos la misma variante en los 2 alelos, se llama homocigosis y eso es confirmatorio de fibrosis quística. Cuando encontramos una variante en cada alelo, 2 variantes, eso se llama heterocigosis compuesta y es un diagnóstico de fibrosis quística. Pero en cuanto encontramos una sola variante, que se llama una variante heterocigota, eso no hace diagnóstico de fibrosis quística, eso simplemente nos indica que esa persona es portadora en sus genes de fibrosis quística, pero no necesariamente no va a desarrollar la enfermedad. En algunos casos se ha identificado que pueden tener algunas manifestaciones leves, pero es raro. En términos generales, los portadores no desarrollan fibrosis quística. Hablemos entonces un poquito de esos estudios moleculares para que ustedes puedan entender qué es lo que hay que hacer y qué es lo que el médico va a pedir cuando tengamos una sospecha de fibrosis quística, porque y si tenía esas manifestaciones de las que hablamos antes, se hizo una prueba de electrolitos en sudor y la sospecha de fibrosis quística es aún mayor y por tanto se hace una prueba genética. Existen dos tipos de análisis que debemos hacer o que se pueden hacer. Uno que se llama la secuenciación. Existen varias técnicas de secuenciación de los cuales no voy a entrar en detalle ahorita porque es muy complejo, pero para que ustedes se vayan familiarizando con estos tipos de técnicas, la secuenciación de Sanger y la secuenciación de NGS. Y por otro lado está el análisis de lesiones o duplicaciones, también conocido como MLPA. ¿Qué pasa con cada una de ellas? Básicamente la secuenciación identifica variantes puntuales, que son los cambios de un nucleótido por otro, es decir, de esas letras que componen el ADN, la adenina, la timina, la citosina y la guanina, cambia una que debía estar en una posición por otra que no debería estar ahí en esa posición. Y lo otro son las inserciones de esas letricas o las deleciones o pérdidas de esas letras en el ADN. Y las duplicaciones o deleciones son pérdidas grandes de regiones grandes del gen o incluso el gen completo. Y las duplicaciones, pues como su nombre lo dice, son ganancias del gen o incluso el gen completo. Entonces, exploremos un poquito cómo vemos esto. Suponiendo que esto es una secuencia del gen CFTR, y ya les dije que siempre se lee de a 3
letricas, que son las palabras del ADN, que en realidad se llaman codones, vamos a hacer de cuenta o vamos a hacer un ejercicio que nos haga entender esto un poco más claro. Entonces vamos a poner una frase que para nosotros tiene un poco más de sentido que solamente decir as, tes, ses y ges por ahí de manera independiente. Y este ejemplo es son más que las dos. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una variante puntual que cambia un nucleótido por otro? Pues que cambia, en este caso la E cambia por una W, y cuando yo voy a leer esta palabra, pues ya en español eso no tiene ningún sentido, ya no puedo leer eso, y lo mismo le pasa a la proteína CFTR. Cuando hay un cambio de un nucleótido por otro, una partecita de esa proteína ya no se puede leer correctamente. Miren que lo anterior y lo posterior a esa mutación no se afecta, pero esa parte de la proteína en este caso está afectada. Y si esa parte de la proteína es muy importante para el funcionamiento de la proteína, pues va a ser una mutación que lleva a que en efecto las proteínas CFTR se dañen. ¿Listo? Esto puede tener esos efectos de cambio o puede tener incluso un efecto que se llama las mutaciones nonsense, perdón, que son esas mutaciones que llevan a que haya un codón de parada prematuro, es decir, que de ahí en adelante ya no se produce proteína. Entonces la proteína no solamente tiene una parte, una palabra que es anormal, sino que además de ahí en adelante ya no se produce más proteína, entonces es una proteína mucho más corta de lo que debería ser y es una mutación aún más drástica. Lo otro que pueden pasar son mutaciones en los extremos de los exones, que hace que cuando se tengan que quitar esos intrones que les expliqué antes, que usualmente no producen proteína, pues por efectos de eso, de esas mutaciones que suceden acá, por ejemplo, esta G cambió por una C, ya no se cambia, ya no se identifica ese sitio de quiebre y se produce que ese intrón sea traducido y por tanto no vamos a tener una proteína que es más larga de lo usual con una información que no corresponde a lo que debe ser dentro de la proteína. Estos son algunos ejemplos de mutaciones. Yo no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero es para que se vayan familiarizando. Esto básicamente lo que dice es que en la posición 2562 del gen hubo un cambio de una timina por una guanina y esto en la proteína genera en este caso el cambio de un aminoácido de valina por un aminoácido de metionina en la 470. Eso quiere decir que la proteína cambió un aminoácido por otro y cuando encontramos este asterisco significa que hay una mutación nonsense, es decir, que hubo ese codón de parada prematuro que les explicaba antes que hace que la proteína sea mucho más drástica. Usualmente cuando vemos este tipo de mutaciones se asocian con fenotipos mucho más severos, es decir, con manifestaciones más severas de la enfermedad. Por otro lado, lo que puede pasar son las inserciones. Como su nombre lo dice, se inserta una letra donde no debería estar. Recuerden que les dije que el ADN siempre, siempre se lee en palabritas de A3, nunca de A4, nunca de A2. Entonces, ¿qué hace eso? Que cuando se inserta una letrica, de ahí en adelante se corra toda la lectura, como vemos acá. Entonces, todo lo que viene antes de la mutación está perfecto, pero lo que viene después, pues si ustedes ven acá, yo ya no lo puedo leer, ya no tiene el mismo sentido que tenía antes. Y eso es exactamente lo mismo que pasa en la proteína. Ya no se puede leer esa proteína, es una proteína que no es funcional, que es completamente diferente a lo que debería ser y por tanto es una mutación también drástica. Y la deleción, que es la pérdida de un nucleótido, pues tiene exactamente el mismo efecto, porque recuerden que siempre se lee de a 3, no pueden quedar palabritas de 2. Eso quiere decir que voy a jalar, por decirlo de alguna manera, la letra siguiente y de ahí en adelante todo va a tener un significado diferente para la proteína, por tanto es una proteína que es muy diferente a lo que debería ser. Esto en términos de una proteína se ve así, todos estos son los aminoácidos y a partir del momento donde hubo la mutación, pues va a ser una proteína, como ven ustedes, diferente a lo que debería ser y que además genera mutaciones también de parada prematura. Entonces son proteínas disfuncionales, pero además mucho más corta de lo usual. Y esto lo vemos así en las proteínas. Ay, perdón. Así, aquí estamos bien, perdón.
Y lo siguiente que puede pasar, que es mucho más raro, son las de lesiones génicas, que es cuando se pierde un exón, es decir, una región muy grande del gen, o incluso el gen completo también podría pasar, y por tanto, pues la proteína pierde una gran parte de su estructura, y eso es muy grave. O las duplicaciones, que es como su nombre lo dice, se duplica, hay una ganancia de información, se produce una proteína mucho más larga de lo usual, y eso también es muy drástico para la proteína. Es importante entender que el 98% de las variantes en fibrosis quística, es decir, en el gen CFTR, son variantes puntuales o inserciones o de lesiones. Y el 2% apenas son de lesiones o duplicaciones. Eso quiere decir entonces que para detectar genéticamente una fibrosis quística, el 98% de los casos van a ser detectados por métodos de secuenciación y apenas el 2% restante son identificados por MLPA. Por tanto, cuando tenemos un paciente con sospecha de fibrosis quística, por lo que hemos dicho antes, tiene las manifestaciones clínicas, le hicimos una prueba de electrolitos en sudor y salió positiva o en zona gris, lo siguiente que tenemos que hacer desde un punto de vista genético es la secuenciación del gen, ¿sí? Solo si y solo si tenemos un fenotipo muy severo, con una sola mutación identificada, ahí habría que hacer un MLPA para ver si está dentro de ese apenas 2% restante que podría tener una lesión y duplicación. La mayoría de los casos son solamente detectados por métodos de secuenciación del gen. ¿Listo? Entonces, como les he dicho antes, y esto es importante recordarlo, si hay algún médico escuchando la charla, el estudio de elección para el diagnóstico genético de la fibrosis quística es la secuenciación. Finalmente, ya para finalizar, quiero hablar unos 5 minuticos más del tamizaje en fibrosis quística, que es un tema muy importante. Primero, recordemos qué es el tamizaje. La identificación de manera presintomática, antes de que aparezcan estas manifestaciones clínicas de diferentes enfermedades genéticas y metabólicas recién nacidas. No hacemos tamizaje o screening metabólico neonatal de enfermedades que van a aparecer por allá en la edad adulta o de manera muy tardía o que no amenacen la salud y la vida. Si ustedes vieron en todo lo que hablamos en la primera parte de esta conferencia, pues es una enfermedad que se puede presentar desde el recién nacido y en los primeros meses o años de vida. Ya dijimos que también es muy variable y hay personas que tienen síntomas muy leves y que empiezan a tener manifestaciones mucho más tardías, pero también dijimos que si no se diagnostica y no se trata a tiempo, puede ser letal. Por eso, incluida dentro de los programas de tamizaje metabólico. Lamentablemente en Colombia aún el tamizaje neonatal sigue siendo pobre, pero estamos en proceso de mejora. Muchas fundaciones de pacientes, muchas asociaciones científicas, muchos médicos han estado aportando durante los últimos años para mejorar los procesos de tamizaje metabólico en nuestro país, y a pesar de que existen leyes ya que regulan un tamizaje más ampliado para varias enfermedades, la verdad y la realidad es que todavía en algunas instituciones y hospitales esto no se hace de manera rutinaria y el tamizaje neonatal sigue siendo pobre. Pero insisto, muy importante que sigamos trabajando en esto, porque que ahora no sea tan bueno como queremos no quiere decir que en el futuro no deba hacerlo, y por eso es muy importante continuar en esto. ¿Cuáles son esos criterios de inclusión de una enfermedad en un programa de tamizaje metabólico? Tiene que ser una enfermedad que causa daño físico o mental grave y con riesgo vital, que tenga una baja posibilidad de diagnóstico clínico efectivo durante el periodo neonatal, que tenga un tratamiento eficaz y asequible, que el tratamiento temprano mejore el pronóstico, que tenga una incidencia relativamente elevada y que tenga un método de diagnóstico confiable. Nuevamente, si nosotros hablamos de la fibrosis quística cumple todos esos criterios. Causa un daño físico, multisistémico, tiene una baja posibilidad de diagnóstico porque es muy heterogéneo el cuadro clínico y no siempre se sospecha de manera eficaz. Tiene un tratamiento muy bueno que ya lo hemos dicho, si se inicia de manera oportuna puede mejorar mucho la calidad de vida del paciente y la salud del paciente. También mejora el pronóstico el poder hacer un tratamiento temprano. Ya decimos que a pesar de que es una enfermedad rara, en algunas poblaciones es mucho más prevalente, mucho más frecuente y tenemos métodos de diagnóstico confiables y fáciles. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde salen esos programas de tamizaje neonatal?
desde las políticas del Estado, que es, como lo decía antes, en lo que han venido trabajando ustedes como pacientes desde las fundaciones, nosotros como médicos desde las sociedades científicas, para idealmente de manera masiva en las poblaciones hacer esos programas de tamizaje neonatal para luego poder confirmar el diagnóstico de manera definitiva. Recuerden, y esto es muy importante, que los programas de tamizaje neonatal son eso, tamizaje. O sea, me permite identificar unos posibles casos que luego tendrán que hacerse una confirmación diagnóstica, porque algunos de esos casos que se identifiquen por tamizaje neonatal también pueden ser falsos positivos, es decir, la prueba salió positiva, pero en realidad no tenían una fibrosis quística. Entonces es muy importante entender que el tamizaje no es igual a diagnóstico. Siempre que haya tamizaje positivo, tengo que hacer una prueba que realmente sea diagnóstica para poder confirmar o descartar la enfermedad. ¿Listo? Entonces, el tamizaje en fibrosis quística idealmente, ¿cómo se debe hacer? En una muestra de sangre de talón que se pone en un papel de filtro y donde medimos algo que se llama la tripsina inmunoreactiva. Perdón, aquí me faltó una I, inmunoreactiva, que normalmente se eleva mucho en la fibrosis quística. Esto es una gráfica que nos demuestra que cuando tenemos esa muestra de sangre en papel de filtro, vamos a medir los niveles de tripsina inmunoreactiva. Si están por debajo de 60 es negativo, ese paciente no iría nada más, ahí paramos. Pero si es positivo, vamos a decir, tengo un tamizaje positivo de fibrosis quística. Reitero esto y muy importante que quedemos claros en que esto no significa un diagnóstico de fibrosis quística, lo que significa es que tengo que pasar a hacer un estudio confirmatorio, que en este caso es la secuenciación, como les enseñé antes, del gen CFTR. Si encontramos que no hay mutaciones y desaparecemos la fibrosis quística, hablamos de que pudo haber sido un falso positivo y ese paciente no tiene diagnóstico. Si tiene dos mutaciones en los dos alelos, en la copia de la mamá y la copia del papá de ese gen CFTR, es diagnóstico de fibrosis quística. Y si tengo una sola mutación identificada, tengo que hacer la prueba de sudor. Si es positivo, probablemente se trate de una fibrosis quística, y si es negativo, tengo que continuar con todo el proceso de asesoramiento genético y ya empezar a identificar si en la familia pueden existir más portadores, y es un proceso un poco más largo desde un punto de vista genético. Entonces, como les he dicho antes, y esto es un mensaje muy clave, el tamizaje es súper importante, pero es importante también tener presente que un tamizaje neonatal positivo no es diagnóstico de nada, tiene que ser confirmado por una prueba diagnóstica, que en este caso es el estudio genético y los electrolitos en sudor. Entonces ya con esto pues finalizo esta charla, habiéndoles hablado de toda la parte de generalidades de la fibrosis quística, de la parte genética y finalmente del tamizaje, y cómo ese tamizaje debe complementarse si sale positivo con una prueba genética. Y pues espero que haya sido interesante, informativo para ustedes, y estaré atenta si hay alguna pregunta.